Los Vedas. Según la tradición, el origen de los hindúes es de raza aria, un misterioso pueblo indoeuropeo que invadió la India hace más de 6.000 años e impulsó en ella su formidable cultura. El sánscrito, lengua de los arios, es considerado hoy en día como uno de los idiomas más ricos y difíciles. Hacia el final de ese lapso, se cree que puede haber terminado el periodo védico, cuando absorbió influencias del budismo y del jainismo y comenzó a transformarse en las religiones de la India. Sus textos más antiguos y sagrados son los Vedas, que quiere decir conocimiento. También los llamaron Sruti, del sánscrito, que significa lo oído o lo que se oye, ya que fue pasando a través de generaciones de sacerdotes y maestros espirituales llamados brahmanes, que eran especialistas en los rituales sagrados y que conservaban la sabiduría védica. Los Vedas son también descritos los Vimanas, míticas máquinas voladoras en las que se cree que los antiguos llegaron a nuestro plano y que se vinculan a una guerra ocurrida en aquellos tiempos entre asuras o demonios y devas o seres celestiales. Los Vimanas aparecen en los textos sagrados conocidos como Smriti, que quiere decir lo recordado, la tradición, y dentro de estos destaca el Ramayana, que es la historia épica del rey dios Rama, que fue una encarnación de Vishnu, y el poema épico Mahabharata. Los escritos Vedas mantienen una versión completamente distinta a las culturas yavistas, ya que éstas mencionan revelaciones eternas y encarnaciones divinas. También sus rishis o sabios clarividentes se encargaron de dejar, a diferencia de las demás culturas, todo de forma escrita, porque previeron la era de Kali Yuga, la era de hierro, la cual sería la era de caída y conocimiento del ser humano. Por otro lado, la comprensión de la vida védica no estaba sujeta a una sola vida. Al contrario, se basa en el concepto de reencarnación y la evolución espiritual, que puede ser entendida como varios cursos de vida. Los brahmanes enseñaban que los himnos Vedas habían sido dados por Brahman, el principio creador, el principio del universo, y que desde entonces habían sido pasados de boca en boca, surgiendo así en un primer momento los 4 Vedas, que a saber son el Rig Veda, que quiere decir el conocimiento de los himnos de alabanza. El Rig Veda es el más antiguo de los 4 y es considerado el más importante, ya que su tema central consiste en la lucha de los dioses Indra, suprema divinidad de los arios, y Vritra, el dragón o serpiente primordial. Consta de 1028 himnos divididos en 10 libros llamados mandalas y empleado para rezos y plegarias. Otros himnos importantes son el Purusha Sukta, que ofrece una descripción de la unidad espiritual del universo, y el Nasadiva Sukta, conocido también como himno de la creación. Luego está el Samaveda, que quiere decir conocimiento de las melodías, y es básicamente utilizado para cantar los versos del Rig Veda, de manera que se facilite su aprendizaje, así como los rituales. Luego sigue el Yajur Veda, que significa conocimiento de las fórmulas sacrificiales. Este Veda explica en prosa la forma en la que deben llevarse a cabo los rituales y sacrificios religiosos. En otras palabras, sirve como manual litúrgico para sacerdotes. Este Veda está dividido en 2 partes: el Yajur Veda blanco,
y el Yajur-Veda negro. Según algunos investigadores, este Veda sería similar en su función al antiguo libro egipcio de los muertos. Por último, tenemos al Atharva Veda, que quiere decir el conocimiento de las fórmulas mágicas o sacerdote que conoce la sabiduría secreta. Es el último y menos antiguo de los 4. Este Veda es bastante diferente de los 3 anteriores, ya que es más folclórico en su estilo e incluye encantamientos, hechizos y fórmulas mágicas para atraer amantes, provocar daños y, por protegerse contra ellos, también evitar en lo posible enfermedades y evitar la muerte. Por otro lado, y siempre fuera de los textos principales pero no menos importante, tenemos la Ayurveda o ciencia de la vida, que fue el sistema curativo utilizado en la era védica y que no en vano se le llamó madre de todas las curaciones por tratar al cuerpo, la mente y espíritu como un todo. Luego aparecen los Upanishads, que son 200 libros sagrados que difieren con los Vedas en que los primeros realzan la creencia politeísta y los segundos la monoteísta, considerando a Brahma como la única divinidad creadora del universo. Después tenemos escrito en verso el Mahabharata, que cuenta la guerra entre dos familias, los Pandava o Pandos y los Kauravas o Kauravyas, por la sucesión al trono. Los integrantes de dichas familias están ligados por un antepasado común, el rey Bharata. De ahí que el título de la obra sea La Guerra de las Bharatas. Según parece, los acontecimientos que relata en el gran poema Mahabharata se sitúan hacia el año 3103 a.C. Dentro del Mahabharata se encuentra el Bhagavad Gita, que significa literalmente canto del bienaventurado. En él se relata la conversación de Krishna, una reencarnación de Vishnu, con su primo Arjuna en los instantes previos al inicio de la guerra de Kurukshetra. Krishna explica a Arjuna sus deberes como guerrero y príncipe, haciéndolo con ejemplos y analogías de doctrinas yógicas y vedánticas. Luego sigue el Ramayana, que figura como la obra más espléndida de la literatura hindú, pues supera en calidad de composición al Mahabharata. En el Ramayana se relata la encarnizada lucha de Ramachandra, encarnación de Vishnu, contra los asuras y su soberano Ravana. En la mitología hindú, Asura es el símbolo equivalente al titán o demonio gigante, de manera que la epopeya retorna al mito de la guerra entre dioses y gigantes, o dicho en otros términos, el combate entre los poderes de la luz y las fuerzas demoníacas de las tinieblas. En general podemos clasificar su literatura de la siguiente manera: Lochishruti, que como ya dijimos, su nombre, que proviene del sánscrito, quiere decir lo escuchado, y que se caracteriza por ser textos que se siguen de alguna manera al pie de la letra. Y estos son los 4 Vedas, vale decir, el Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharveda. También los Upanishads, que son también meditaciones místicas y filosóficas provenientes del siglo VI a.C. Y por el otro lado tenemos a los Smriti, que quiere decir lo recordado y cuya característica es que se interpretan o se leen de manera inspiradora o alegórica, y que son el Mahabharata, un texto épico del siglo III a.C., que incluye, como dijimos, al Bhagavad Gita, el Ramayana, que es la narración de la historia del rey dios Rama, que también data del siglo III a.C., y los 18 Puranas, que describen la historia y origen de la cultura hindú, escritas de forma de persona a persona entre los siglos III a.C. y XI después de Cristo. Además de los textos Ayurveda, que son tratados de herboristería y medicina tradicional.